Hoy nos metemos de lleno en una de las historias de crónica negra más escalofriantes de los últimos años. El doble crimen del pantano de Susqueda. Un caso que ha estado dormido y que, casi una década después, se reabre de golpe gracias a la tecnología. Y esto nos obliga a mirar de nuevo a las profundidades de un lugar que parece hecho para ocultar secretos. Y es que el pantano de Susqueda es sin duda uno de esos lugares. No es solo un embalse, ¿eh? Es un auténtico laberinto de agua y piedra donde la civilización parece un recuerdo lejano y donde el silencio lo es todo. Un silencio que, en agosto de 2017, fue testigo de un crimen absolutamente brutal. Estos son los tres pilares de esta historia. Un crimen que parecía totalmente estancado, pero que de repente un avance tecnológico ha devuelto a la primera línea. Y además planteando preguntas que hasta ahora nadie se había atrevido a hacer. Vamos a empezar por el principio, el escenario de la tragedia. Para entender de verdad lo que pasó, primero tenemos que meternos en el escenario. Porque el pantano no es solo el lugar del crimen, es en sí mismo un personaje central, casi el protagonista de esta historia. A ver, imaginemos un sitio así, rodeado de montañas súper escarpadas con una cobertura de móvil que es prácticamente nula y con caminos que, se pierden en el bosque. Es el refugio perfecto para quienes quieren desconectar y, claro, también para quienes quieren esconderse, el lugar ideal para que un crimen desaparezca sin dejar ni rastro. Y ahora vamos a ponerle rostro a la tragedia. El elemento humano que se adentró en ese silencio sin tener ni idea de que jamás iba a regresar. Mark y Paula, dos chavales del Maresme, de 20 y pocos años, con un plan súper sencillo. Pasar unos días en la naturaleza, hacer kayak, eran aventureros, responsables, estaban enamorados. Su última imagen con vida es la de una cámara de un cajero automático. Poco después, se los tragó la tierra. Para las familias, la pesadilla empezó rapidísimo y cada nuevo hallazgo era más siniestro que el anterior. Primero, su kayak, medio hundido y con piedras dentro, un intento clarísimo de hacerlo desaparecer. Poco después, los buzos dan con su furgoneta en el fondo del pantano, con una piedra puesta en el acelerador. Y el detalle más macabro de todos, la música, increíblemente, seguía sonando ahí abajo, bajo el lodo. Pero de ellos, ni una sola pista. La búsqueda, claro, se alargó, pero la esperanza se iba apagando poco a poco. El pantano se había tragado a la joven pareja y tardaría semanas en revelar su terrible secreto. 32 días. Pensemos en esa cifra. Más de un mes de una angustia terrible para las familias y de una búsqueda sin descanso en un terreno que es hostil como pocos. Al final fue la sequía. Hizo que bajara el nivel del agua y los cuerpos salieron a la superficie. Lo que encontraron los investigadores fue espeluznante. El asesino se había asegurado de que los cuerpos no salieran a flote nunca. La autopsia fue muy clara. Mark luchó por su vida, tenía una herida de defensa. A Paula, en cambio, la ejecutaron a sangre fría. No había un móvil aparente, ni robo, ni nada parecido, solo una violencia brutal y, sobre todo, metódica. Es que si reconstruimos la secuencia, nos damos cuenta de la frialdad absoluta. Esto no fue un arrebato, fue un plan calculado para borrar todas y cada una de las pruebas. Una operación que, por cierto, exigía un conocimiento del terreno muy, muy profundo y una determinación que pone los pelos de punta. Claro, con un crimen tan planificado, tan metódico, todas las miradas se dirigieron a un hombre que conocía el pantano como la palma de su mano. Jordi Magentí. Un nombre que ya estaba en los archivos de la policía. Años atrás había matado a su esposa. Después de cumplir condena, hizo de Susqueda su refugio, su casa. El día del crimen, su coche estaba allí. Él estaba allí. Era, a ojos de todos, el sospechoso perfecto. Pero el caso contra Magentía era, en realidad, como un castillo de naipes. Por un lado, todo encajaba. Estaba en la escena del crimen, conocía el pantano, tenía un historial violento, pero por otro, no había ni una sola prueba directa. Ni un testigo que lo viera con ellos, no se encontró ADN suyo, el arma del crimen jamás apareció. Y claro, sin pruebas concluyentes, tuvo que ser puesto en libertad, y el misterio se hizo todavía más grande. Entonces, si no fue Magentí, ¿quién fue? La investigación tuvo que abrirse a otras posibilidades, a explorar las sombras de un lugar que, como decíamos, atrae a mucha gente que vive al margen de todo. Y uno de los mayores obstáculos, fijaos qué curioso, fue la propia naturaleza del pantano. Es como una caja de resonancia enorme. Varios testigos oyeron disparos, sí, pero cada uno los situaba en un lugar distinto. El eco mentía. Y esa confusión acústica fue al final la coartada perfecta para el asesino. Se barajaron un montón de hipótesis. ¿Vieron algo que no debían ver? ¿Se cruzaron con gente que cultivaba marihuana? El pantano estaba lleno de asentamientos ilegales, de gente con sus propias reglas. Cualquier encuentro fortuito allí dentro podría haber acabado en tragedia. Y así,
El caso entró en un callejón sin salida, acumulando polvo durante años. Hasta que, casi una década después, la ciencia forense ha encontrado una forma de hacer hablar a ese silencio. En 2017, con la mala cobertura que había, era casi imposible rastrear teléfonos con exactitud, pero la tecnología ha avanzado una barbaridad. Ahora, los forenses pueden analizar lo que llaman señales fantasma, que son los ecos digitales que un teléfono emite cuando intenta conectarse a una antena aunque no lo consiga. Y al analizar esas señales de 2017 con la tecnología de hoy, ha aparecido algo que lo cambia absolutamente todo. Y aquí está el punto clave, el gran giro. El nuevo análisis ha encontrado la señal de un tercer teléfono móvil en la escena del crimen, activo justo en el momento del asesinato. Un teléfono que no era ni de Mark, ni de Paula, ni tampoco del único sospechoso, Jordi Magentí. Esta es la pregunta que lo reabre todo. Durante años se ha buscado a un asesino solitario, pero la tecnología ahora nos dice que, como mínimo, había una cuarta persona allí. Una persona cuya existencia era completamente desconocida hasta ahora. Y lo más revelador de todo es cómo se comporta este dispositivo. Justo después de que los móviles de Mark y Paula se apagaran para siempre, este tercer móvil se mueve, y muy rápido, hacia el interior del bosque. Vamos, lo que sugiere es una huida. Los datos apuntan a que podría estar relacionado con redes clandestinas que operaban por la zona. Hay una frase, extraída del propio análisis del caso, que lo resume perfectamente. Igual que los cuerpos de Mark y Paula acabaron saliendo del agua, la verdad, por muy profundo que se la entierre, al final siempre lucha por salir a la luz. Con esta nueva pista digital, la puerta de la justicia se ha vuelto a abrir. Quizás esta vez, por fin, el silencio del pantano se rompa definitivamente para ponerle nombre al verdadero culpable. Para Mark y para Paula, la búsqueda de respuestas continúa.